y a la vez también, bueno, un presidente, Alberto Fernández, desdibujado. Hoy estuvo en un acto en Lomas de Zamora prácticamente solo, sin militancia. Massa no fue, Sergio Massa no fue. Eso es una señal, ¿no? Porque estaba anticipada su presencia y finalmente Massa no fue. O sea que, bueno, tenemos a un presidente que es... A mí me da la sensación que es una especie de monarca sin corona, ¿viste? Esos monarcas que no tienen poder. Sí, un presidente al estilo de los sistemas parlamentarios. Claro, tal cual. ¿Te parece si presentamos a esta rica mesa que tenemos aquí? Mesa Primero de con lujo. los invitados. Fernando Iglesias, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Buenas Pablo? noches. Voy a dejar la virome acá, si no la Uno de los veo más. denunciantes de la causa vialidad, ¿no? Ahora vamos a estar hablando de eso. Carlos Rucauf y Roberto Kachanowski, ahora sí los columnistas de siempre. Flor Donovan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y Luis Gasulla también con todas las novedades con respecto al caso vialidad. Quiero presentar un tema que es realmente bastante inquietante y tiene que ver con el nivel de reservas que tiene el Banco Central. Porque acá hay versiones encontradas. Primero, ¿por qué nos importan las reservas del Banco Central? Porque si allí no hay dólares para quien quiere viajar al exterior, no hay dólares para quien quiere, por ejemplo, traer algo de afuera para montar una nueva línea de producción. Y acá el presidente del Banco Central dice que nos quedemos tranquilos y hay otra parte de la biblioteca que dice que no, Laura. Sí, y además las dudas sobre si esas reservas negativas que tiene el Banco Central hoy no nos empujan o no nos, de alguna manera, conducen a una devaluación, ¿no? Bueno, si esto no va a implicar una devaluación con todo lo que eso implica para la economía de tu bolsillo, el mío y de todos los que nos están escuchando. Es una buena pregunta. Lo quiero arrancar con Roberto Kachanowski, el tema. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Roberto? Ya te saludé y ahora sí te pregunto. Sí. ¿Están tocando plata de los encajes? Y vos explicás qué son los encajes, obviamente. En realidad no sabemos. La realidad es que no hay información transparente. Hay varias posibilidades. Una, que estén prendando el oro, cosa que no creo, porque no tienen mucho oro ahí dando vueltas. Debe haber 3.000 millones, 3.000 y pico. La otra es que estén usando encajes en dólares. ¿Qué son? Hay dólares depositados en el sistema financiero y como no se prestan, el Banco Central dice tráigalos y déjelos acá inmovilizados. Esos dólares no son del Banco Central, no son reservas del Banco Central. Entonces la preocupación es, che, ¿me están tocando los dólares o no me están tocando los dólares? Porque faltan. Cuando uno hace las cuentas, están dando en que el Banco Central está negativo en 4.000 millones. O sea, no tiene reservas propias, está usando otra cosa. Lo que dijo Pese hoy creo, fue que... hoy. Pero lo podemos escuchar. Usando... ¿lo tenés? Está el tape, sí, está el corte. Lo escuchamos a él más que a mí. Desde el segundo semestre del año 2020 vienen diciendo que vamos a tener dificultades para afrontar nuestras obligaciones externas dado el nivel de reservas y es cierto que hemos estado con niveles de reserva más bajos que estos y pudimos afrontar la situación y lo mismo va a ocurrir en los próximos meses. Bueno, tranquilo, Miguel Pelle, presidente del Banco Central. No, pero le preguntaron específicamente... No es que lo queremos escuchar más a él que a vos, quiero aclarar eso, solo que teníamos el tape ahí. Pero diga, no es la parte que yo estaba pensando, porque a él le preguntaron si estaban usándose las reservas, los encajes bancarios. Y dijo, no. Sí, o sea, decís que lo dudó. Tardó un cachito en arrancar, no sé si lo escucharon. Sí, habló de los swap. Y dijo, no, lo que se está usando el swap con China. El swap con China. Sí. Y te hago una pregunta pero que el swap con China inquietante. no se usa para pagar importaciones de China. Sí. No es posible. ¿Cómo? No es posible que usen el swap de China. Para operar en el mercado, no, salvo cuando tengas... O sea, te entran dólares por exportaciones. Totalmente. Entonces, cuando tengo que pagar importaciones de China, no uso esos dólares, sino que me estoy endeudando con China a través del swap. No sé si me explico. Sí, o sea, está recurriendo a la deuda externa para financiar. Yo le Que creo nos a Kachanowski y no pongamos al presidente del Central. tan técnicos. La pregunta es, la gente lo que se pregunta es, ¿hubo retiro de depósitos en dólares? Sí. Se lo pregunto a Roberto bajaron. y también a Flor. Hubo retiro, en realidad hubo retiro en los días anteriores, ahora se estabilizaron un poco esos retiros de depósitos en dólares. Hay que decir una cosa, en el sistema financiero había 30.000 millones de dólares cuando estaba antes de las PASO de Macri en 2019. Ese número bajó a 15.000 millones de dólares, o sea, se fueron 15.000 millones de dólares del sistema financiero, se fueron la mitad de los depósitos en dólares 2 semanas después de la PASO de Macri. Desde entonces es como que queda ese residual que ¿qué es? ¿Qué te dicen a los bancos?
gente que por ahí tiene unos muy pocos ahorros. ¿Quién pone dólares en Bueno, los bancos? gente que tiene unos pocos ahorros, para quienes tener una caja de seguridad es muy caro, o tal vez las empresas. Claro. Entonces, esos depósitos que hay hoy son relativamente más estables de lo que estamos acostumbrados nosotros. La realidad es que el argentino que ahorra en dólares, en su gran mayoría ahorra por fuera del sistema financiero. Se dice que los argentinos tenemos un PBI fuera del sistema financiero. Pensemos que estoy hablando y después apenas 15.000 millones de dólares en los bancos. Es muy poco. No menos ahora. Ahora menos, ¿no? 12.000, Pero digamos, 12.000. 2.000 pico. enviando me da cierta tranquilidad entonces, en este A ver, contexto tan ¿qué convulsionado. pasa? Eso es cierto. Los bancos dicen, ante la duda, ¿qué es lo que estuvieron haciendo los bancos en las últimas semanas? Hacerse de dólares en efectivo, porque no quieren, ellos ya lo vivieron, no quieren que un depositante vaya al banco y se asuste por no tener el dólar en efectivo. Flor, Claro, que no invito- haya una corrida bancaria, ¿no? Pero entonces los bancos tienen, por ejemplo, el otro día me contaban, un banco grande tiene en su tesoro, en el centro, en caso central, 1.000 millones de dólares en efectivo. Uf, O sea, no imagínate digas- que yo te estoy diciendo no que digas cuál es, hay porque todos un van a poco querer más golpearle de la puerta. 12.000, entre 12, 13.000 millones de dólares en el sistema financiero. Solo un banco tiene 1.000 guardado en su tesoro. Y hay, decís, un PBI debajo de las macetas, debajo del colchón de los Mira, argentinos. hay una esa es la estimación que siempre se dice que hay de argentinos que tienen dólares fuera del sistema financiero. Hay muchísimos dólares del sistema financiero. Cuando fue el blanqueo de Macri, que empezaron a aparecer, se blanquearon 100.000 millones de dólares y se blanqueó un stock, que no es el total. Imagínate eso, después si hubo más flujo, de la economía argentina todavía sigue teniendo una gran componente de economía informal. Aparecían dólares por todos lados. Hay muchísimos cuentos. Gente que tenía enterrados 30 millones de dólares. gente en el horno que los gente terminó que tenía incendiando. en el horno. Gente que tiene doble pared en su casa y tenía pero millones de dólares. Gente que vive casi cual indigente pero era millonaria. Te digo, las historias que surgieron después del blanqueo triste te eso. muestran Es la triste cantidad de eso dólares porque que eso tienen es los falta de argentinos. confianza. ¿Por qué en será? los bancos. Justamente, Ni hablar, ¿no? justamente La porque no hay falta de confianza en el peso. Les quiero mostrar unos números que tienen que ver con las reservas del Banco Central. Insisto, ¿hay dólares o no hay dólares en la Argentina? Esta es la pregunta. Para Miguel Pelle tenemos que estar tranquilos. Para algunos de los economistas que están en esta mesa, quizás no tanto. Estos son los números, esta es la información pura y dura. Se perdieron 64 millones de dólares hoy. ¿Esto qué quiere decir? Que el Banco Central terminó con un saldo vendedor. Tiene que vender más de lo que puede comprar. Son 834 millones de dólares perdidos en lo que va de agosto, que no tiene tanto agosto. Y los números siguen. Es la peor racha en 2 años. Por eso estamos preocupados y por eso estamos planteando el tema. Y tiene un saldo negativo de 1.223 millones en este momento. Bueno, cuanto menos, perdón, Pablo, lo que Sí, es dale. muy preocupante es la dinámica de esto, de la salida de dólares, ¿no? Que se agudiza. Que la dinámica, decís, Que no un cambia. banco central, vos decís, bueno, es preocupante qué puede pasar con los depósitos en dólares, por ahí ponele por ahora no. Pero la dinámica es preocupante, porque el Banco Central pierde a diario dólares que no están ingresando, que no está logrando si me preguntás retener. a mí, Flor, si me preguntás a mí, es todavía la gran deuda pendiente de Massa que mañana va a cumplir 7 días al frente del Ministerio de Economía. Es Fernando, decir, por obra de Massa o por obra de quien sea, el dólar dejó de subir, pero las reservas siguen saliendo. Sí, Laura. Fernando, bueno, están observando esto en la oposición. ¿Qué evaluación hacen de Massa, ¿no? Que se presenta como una suerte de salvador? ¿Es un nuevo gobierno dentro del peronismo? ¿Es el mismo gobierno? ¿Qué esperan ustedes? Y a la vez, si Massa no les complica la interna dentro de Juntos. A ver, son muchas preguntas. La primera es que yo hablo a nombre mío, formo parte de Juntos por el Cambio, pero no quiero comprometer la opinión de todo el espacio. A mí me parece lo más impresionante de todo esto, Laura, es el nivel de estallido del relato. Y eso es una noticia positiva. Es decir, el relato era un relato muy viejo que decía muchas cosas. La emisión no causa inflación. Endeudarse en pesos no es ningún problema porque después lo licuás. Otro de las leyendas era que las reservas del Banco Central y la preocupación por las reservas del Banco Central era una cosa de gente perversa, de neoliberales, de gente que no le importaba la justicia social. Esta historia empieza en 1945 con el Banco Central con récord de reservas nunca alcanzado de nuevo. Estamos polemizando con López Murphy entre el 17% y el 25% del PBI de reservas, hagan los cálculos, una fortuna, nunca se volvió a tener eso. La Argentina había tenido su último default en 1890, Pellegrini y la crisis que dio origen a la Unión Cívica Radical, 60 años prácticamente sin default, 1945
reservas del Banco Central, declaración del propio Perón que no se podía caminar por los pasillos por los lingotes de oro. En 1948 cepo a los turistas para que no accedieran al dólar. En 1950, después de 3 o 4 años muy felices, los días más felices. Los días más felices, que es el libro de Fernando Iglesias, pues muy interesante sobre la indaga sobre la economía. Los días más felices llevan a los días más infelices, porque en 1950 default. Ahora, o sea, pasaste en estaríamos ahora en los infelices. En 5 años. Son poquitos días felices y muchos infelices. Esta es la tesis de Fernando. Ahora, dentro de esos días felices... En 5 años pasaste de récord de reservas todavía no superado con respecto al PBI a default, después de 60 años sin default. Eso lo dice todo, y eso se ha prorrogado hasta ahora, ese modelo de distribución sin fundamentos, esa idea de corto plazo de que el cemento no se come. Eso ahora se termina. Ahora se termina por lo que te va a contar Laura, mira. A ver. Bueno, hay una repetición, ¿no? Vos planteás, y bueno, y todos los que observamos más o menos, los que estudiamos el peronismo lo sabemos, son todas medidas similares que terminan fracasando, ¿no? Lanzó Alberto Fernández un nuevo acuerdo con sindicalistas y empresarios, una nueva versión de precios cuidados que la ha hecho varias veces y que fracasó. ¿Cómo es en esta vez? Mira, ¿querés escuchar primero cómo lo plantea Alberto Fernández? Sí, claro, sí. Ayer hablábamos con Sergio y los dos estábamos de acuerdo en una idea, que es en el transcurso de esta semana convocar a los empresarios, convocar a los sindicalistas de la Argentina, sentarnos en una mesa, marcarnos una hoja de ruta para alinear precios y salarios por los próximos 60 días, para que los argentinos dejen de padecer la inestabilidad que hoy viven en materia de precios. Y quiero que todos sepan que resolver ese problema no es solo un problema que debe resolver el gobierno. Es responsabilidad de todos y cada uno, del que produce, del que tiene la gran industria y del que consume. Bueno, vos decías, Laura, que el peronismo prometió resolver el tema de la inflación en muchas ocasiones con un acuerdo de precios y salarios. Yo diría, Alberto Fernández lo prometió cada año. Estuvimos simple Google Search mirando a Alberto Fernández. Alberto Fernández, acuerdo de precios. No sé si la producción tiene por ahí. Como 5 o 6 veces, ¿no? Notas en La Nación. Esta es de 2021, febrero 2021. Un Francisco Jueguen, por otra parte, bastante más joven que lo que luce ahora, ¿no? Ahora lo van a ver. Muy famoso Francisco Jueguen. Acuerdo de precios y salarios, el escenario económico que Martín Guzmán presentó a los gremios. Primero era Martín Guzmán el responsable de la idea. Seguimos, porque hay un montón de notas. A ver si tenemos otra, dos de las tantas. A ver, marzo de 2022. El gobierno busca alcanzar un acuerdo de precios y salarios con la CGT y la UIA. Y podría seguir. O sea, Alberto Fernández viene prometiendo, te diré, cada 6 meses lo mismo. La frase de Borges. La de Borges, que el peronismo es fantástico y tiene todo el pasado por delante. Y lo más genial, me parece, cómo lo plantea Alberto. La de Einstein, locura es hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes, que es lo que están haciendo. Pero lo más genial es que Alberto lo plantea estuve hablando con Sergio Massa, como si el gran plan detrás del desembarco de Sergio Massa fuera presentarte un acuerdo de precios y salarios. Y te voy a decir una cosa, en ese estuve hablando con Sergio, me parece que lo está hundiendo a Sergio. Y hay un tema que empieza a preocupar en economía. Los nombramientos no aparecen. Falta Alberto, quiero te voy a decir una cosa, Alberto sí. está empezando a usar la lapicera, pero para guardarla. Es decir, no sé si te voy a nombrar y firmar todo lo que me estás pidiendo. Ojo, porque hay mucho malestar con eso. Bueno, hoy hubo un pequeño escándalo en el Banco Nación. Vamos a contar sobre esto en los próximos minutos. Pero primero le quiero hacer a Roberto Kachanowski una pregunta muy, pero muy cercana al corazón. De verdad te lo digo. ¿Son importantes, Roberto Kachanowski, los economistas para diseñar un plan económico? No se sorprenda. Levantate, Roberto, por sorpresa. ¿Para qué estudiaste? Yo no sé qué estoy haciendo acá todavía. No vamos. ¿Para qué estudiaste? Fíjate que vas a hablar más adelante. ¿Por qué? Déjenme terminar la primera parte de la pregunta. No, la tiraste así. Veo que están con poco humor después de las 10 de la noche. ¿A qué me refiero? Que cuando uno ve a Sergio Massa es un político
con mucha experiencia, pero no es economista, y en su equipo no hay un economista que esté dedicado a hacer un plan económico. Por eso, obviamente, la pregunta capciosa que te hago. A ver, vamos a ponerlo de esta forma. Ser economista no significa que necesariamente vaya a hacer la cosa bien. Bueno, tenemos pruebas sobradas de eso en la Argentina, por eso, claro. O sea, no voy a hacer una defensa corporativa de la profesión, pero un mínimo de cosas tenés que saber de economía, para no meter la pata. Y yo no sé quién es el que sabe ahí de economía, te digo con toda sinceridad, porque no sé quién está ahí. O sea, Massa no es economista. ¿Qué pasó con Rubinstein, Roberto? Hay dos economistas que además llevarían adelante la economía como viceministros justamente. Hubo dos que le renunciaron, o que no que le renunciaron, sino que fracasaron. Uno es Gabriel Rubinstein y la otra es Marina del Poyeto, que lo que le dijo es, bueno, yo asumo si hay una devaluación, si hay equilibrio fiscal. Le propuso una serie de medidas que Sergio Massa rechazó. Bueno, no sé qué es lo que le habrá propuesto. Lo que yo te puedo decir es que ningún economista puede resolver el problema económico si no hay una combinación de respaldo político a una política pública, políticas de largo plazo. Siempre doy el mismo ejemplo. Cavallo con Menem pudo avanzar porque tuvo respaldo político. Exacto. Cavallo con De la Rúa no tuvo ese respaldo y no pudo avanzar mucho. Entonces, lo primero que tenés que tener es un contexto político. ¿Cuál es el contexto político que tenés hoy? Que los 3 miembros del triunvirato tienen un 70% de imagen negativa. Eso es lo que tenés de respaldo. Y el ministro de Economía tiene 70% de imagen negativa. Por lo menos tienen un piso de por ahí anda. Entonces, ¿qué confianza pueden generar en aquellos que tienen que tomar decisiones de inversión, construir una economía, etcétera? Esto no se arregla tocando el tipo de cambio, la tarifa de los servicios públicos y la tasa de interés. Si pensamos que vamos a arreglar el problema de esa manera, nos vamos a pegar otra de las tantas piñas que nos pegamos a lo largo de la historia. Hablando de piñas, quiero mostrarles un dato muy, pero muy incómodo para el gobierno. Estos son los números de inflación en la región. Sí, la inflación esperada para julio, así lo digo correctamente. Venezuela tiene una inflación muy alta, pero tiene una inflación menor a la Argentina. Chile tiene una inflación relativamente alta, pero muy por debajo. Bolivia parece tener controlada la inflación y la sorpresa es Jair Bolsonaro, si me permiten, presidente que no está dentro de las grandes consideraciones de Alberto Fernández, no se quiere ni un poquitito, pero resulta que hubo, corregime Roberto, corregime Flor Donovan, si me estoy equivocando, deflación en Brasil. Y nosotros estamos esperando ese número de 7,5%, es casi conservador. Algunos hablan del 8%. Perdón, ahora, ¿te das cuenta que esto es una zaraza de Alberto Fernández y del gobierno en general, de Cerruti también, que hoy salió a decir, bueno, varias cosas, que ellos le echan la culpa a la guerra, a Alberto Fernández, a los especuladores? No. Ahora, ¿qué pasa? ¿No hay supermercados, no hay formadores de precios en estos países que tienen una inflación más baja? Dale, para contestar esto. Porque dicen la guerra... los especuladores. Mira, todos los datos de junio, total en junio no va a cambiar mucho. 5,3% de inflación en Argentina. Chile 0,9%, Brasil 0,6%, Uruguay 0,5%, Paraguay 0,5%, Uruguay 0,5%. Bolivia 0,3%. Y claro, Bolivia 0,3%. Que todo lo que remarcan los precios están en Argentina. Claro. No hay ninguna fuera de Argentina. Yo creo que acá... Quiero una reflexión de todos con respecto a esto. Acá hay un tema que marcó él, que por supuesto lo comparto, que es: sin poder político no se puede construir ningún cambio significativo en esta situación de angustia que vivimos los argentinos, y que yo debo decir que veo un futuro muy complicado. ¿Por qué? Y porque estamos sin reservas. Yo creo que estamos mucho más abajo de lo que estaba el cuadro que ustedes pusieron. Creo que estamos más de 4.000 millones de dólares abajo en las reservas. Nadie sabe de dónde le están sacando. Y Massa dijo que iba a conseguir reserva del sector exportador y que iba a ir a Estados Unidos y a Qatar y Arabia Saudita a buscar fondos, un total que pensaba de 7.000 millones de dólares de reserva. Yo de lo interno... Estás fantaseando un poco, Massa, sí, ¿no? Por eso yo de lo interno lo dejo a Kachanowski, que sabe mucho. Les voy a contar por qué es imposible en lo exterior. A ver. En primer lugar, Argentina tiene 3 problemas graves en materia de política exterior. El último y el más sonado es que habla de política exterior el embajador en China, no el canciller ni el presidente, y se mete en un lío, por no llamarlo más gruesamente, que no tenemos por qué estar metidos, pero además de paso le pega a Pelosi, presidente de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, y figura clave en el Partido Demócrata, que va a elecciones en 3 meses y que tendría que ayudarlo
a Massa cuando fuera, porque los contactos de Massa en Estados Unidos están en el sector demócrata de la política norteamericana. Bueno, el embajador en China, Sabino Vaca Narvaja, nuestro embajador, mucho no lo ayudó, ¿no? Claro, no, por eso, ahí vamos, me parece. a eso me refería. Sabino Vaca Narvaja es un imprudente, es más imprudente aún que lo haya ratificado en un off el presidente de la República con Román Lehmann. Segundo tema gravísimo es el tema de habernos metido nuevamente en el tema del avión. El avión, si ustedes ven en las últimas 48 horas, toda la cúpula de Venezuela se puso muy loca con la Argentina. A lo mejor es por lo que vos dijiste, porque le ganamos en la inflación. Puede ser. Pero creo que no. Creo que alguien muy importante le dijo a Maduro, quédate tranquilo o quédese tranquilo, presidente, que el avión se lo devolvemos pronto. Y Maduro transmitió esto a Teherán. Y con Teherán mejor no hacer promesas que no se pueden cumplir. Maduro se ha dado cuenta que es una promesa que no puede cumplir. Tercer problema gravísimo de política exterior es que también nos hemos puesto en contra del Partido Republicano. Así que ya andamos mal con el gobierno, también con la oposición norteamericana. No, hay una descoordinación, ¿no? No es peor, hay agravio. Bien, te quiero mostrar, Carlos, porque bueno, si bien vos estás explicando esto, Alberto Fernández, como todo el kirchnerismo, le echa la culpa a otras personas, ¿no? En este caso, a los especuladores. Mirá. Que el mundo vive una inflación inesperada, es cierto. Que esa inflación golpea más en la Argentina porque tiene una historia de inflación. Yo solo para recordar, porque acá parece que nadie lo recuerda, nosotros asumimos el gobierno con 54 puntos de inflación anual, ¿eh? Yo quiero recordar eso. Nosotros tenemos que hacerle frente a ese problema. Es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina y es uno de los problemas que hoy más preocupan a los argentinos y a las argentinas. Pero quiero que sepa cada argentino y cada argentina que es uno de los problemas que más preocupa al presidente de la República. El presidente de la República quiere que los salarios le ganen a la inflación. Quieren que de una vez por todas los precios se contengan. Quiere que de una vez por todas los especuladores desaparezcan de la escena. Y como bien decía Matías, no estamos queriendo que no ganen plata. Estamos queriendo que ganen lo justo. Sería fantástico que le avise al presidente. Sí, Parece Maradona. Hay mucha gente, ¿no?, con ganas de hablar en esta mesa. Parece Maradona, Pablo habla en tercera persona. Yo te iba a decir Riquelme. Riquelme está feliz. Termino con la política. ¿Te puedo terminar con la política exterior? Algo chiquitito de ese acto. Sí. Lomas de Zamora, el presidente Alberto Fernández, que está solo, iba a ir Massa, no fue. Está prácticamente solo, no hay militancia, no hay carteles. Es un signo, no todo despeinado, demacrado. Es una imagen que dice cosas. Ganar lo justo. Muy bueno. Claro, porque ¿viste? Tenés que ganar lo justo, no ganes mucho. ¿Qué mucho? Son esas frases cohetes que se tiran al aire. Pero a ver, estamos todos de acuerdo, y ya voy con Fernando Iglesias, estamos todos de acuerdo que el presidente dice esto porque no tiene otra cosa sustancial para decir. Bueno, déjame terminar con la política exterior un segundo, que Flor lo voy a dejar mucho terminar, Rocauf, porque si no vamos a seguir con esto hasta las 11. Yo después ya no hablo más, en toda la noche. Lo que quiero decir es que el Partido Republicano presentó una nota al presidente Joe Biden que se titula "Ni un dólar más a la República Argentina". Y el senador Marco Rubio, por la Florida, que está peleando la reelección, hay elecciones en 3 meses, repito, le ha dicho a sus votantes, lo ha dicho en un diario muy importante de Miami, el presidente argentino, que viene nuevamente a pedirle dinero a Estados Unidos de los ciudadanos norteamericanos que ponen el dinero en el BID, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, es el mismo que le fue a decir a Putin 2 semanas antes de invadir Ucrania que ponía a la Argentina como puerta de entrada de América Latina. Así que estamos mal con los demócratas y estamos mal con los republicanos. Vos lo que decís es que la economía y la política exterior no están coordinadas. Absolutamente. Bien. No. Absolutamente. Quiero pedirle a Fernando Iglesias una opinión con respecto a la presentación de hoy de Alberto Fernández, porque lo describió muy bien Laura. Estaba, más allá de que esté despeinado, estaba solo y da la sensación de que Alberto Fernández está cada vez más solo. Bueno, evidentemente, eso está de por sí. El presidente se ha transformado en un personaje marginal y después es el segundo gran experimento, porque se suponía que este era un país presidencialista,
después se hizo un régimen vicepresidencialista y ahora es un régimen a atracción del primer superministro. Un superministro que parece muy importante, que tiene grandes poderes, pero no logra convencer, no logra convencer a nadie de que sea su viceministro, sobre todo en esta contradicción. Yo no soy un fetichista de los títulos. Yo creo que un abogado puede ser un buen ministro de Economía si se pone como coordinador de un gran equipo. Ahora me pregunto, ¿quién coordinó todo este Tardó 25 económico? años en recibirse más. Digo, porque acá hay un montón por ahora no hay un plan económico. Acá hay ¿no? Pero a ver, el equipo económico de Massa, el equipo económico de Massa se divide entre los que no conocemos y entre los que desearíamos no haber conocido, como de Mendiguren o Tombolini. No, perdón, y también entre quienes Entonces, conocemos pero no quieren figurar. Porque algo pasa que los nombres que uno conoce y que uno sabe que están trabajando con él, que no quieren figurar, no se quieren quemar. Hay una foto de la Tora ahí, ¿no? Es que yo iba a ir ahí. Massa arranca sabiendo desde hace meses que quiere esto, ¿no? Y de que podría llegar a lograrlo. ¿Cómo es que llega y no tiene armado su equipo, no tiene un plan, no tiene nada? Le dicen que no, primero, le dicen que no todos los ministeriables o viceministeriables, Redrado, Peirano, Labaña Chico, Nielsen, todos, no. Sale a nombrar Marina del Poyeto, Rubinstein se perdió en el viaje a Estados Unidos, otra vez no. Seguimos con un abogado y además le tiene que pedir a un viceministro de Economía, que es la principal autoridad de Economía, que se haga cargo de un plan que lo diseñó, porque ahora, el plan Fernando, ya está... te quiero preguntar algo es todo un mamarracho, algo del plan. Nivel de improvisación que escapa a lo de Alberto Fernández. Que es una pregunta... Y es una pregunta picante e importante. Detrás de Massa están Vila y Manzano, ¿no? Dos empresarios, estuvo Manzano en su asunción. El gobierno de los CIOs. ¿Sí? Y bueno, nos decían a nosotros... El plan, nos decían a nosotros, conflicto de intereses. Aranguren tuvo que, tenía por su retiro unas acciones de Shell que habían quedado ahí. Hubo un problema de conflicto de intereses tremendo. Ahora lanzan un tarifazo sentado en la platea, Billy Manzano, dueño de Denor, pero se acabó el conflicto yo no de intereses. lo llamaría el gobierno de los CIOs, lo llamaría el gobierno de los empresarios expertos en negocios regulados. Bueno, sí, Eskenazi es otro que está ahí y bueno. Y eso, digo, pero ahí hay un conflicto de intereses, ¿no? Pero no te quepa ninguna duda que lo hay, y ese es un conflicto efectivamente manifiesto. Pero además hay una, no le contesté a Pablo, muy breve, el discurso de Alberto Fernández. Se queja del 54% de inflación que recibió. Yo les digo, devuélvanos el 54%. Dijeron que era la tierra arrasada. Vos lo decís en chiste y tenés razón. La tierra, que nos devuelvan la tierra arrasada. La tierra arrasada tenía 54% de inflación. Tenían 12.000 millones de dólares de reservas líquidas en el Banco Central. Teníamos equilibrio del fiscal, 0,4% de déficit primario. Teníamos, estábamos entrando en superávit energético, teníamos licitado el gasoducto, teníamos 54% de inflación, no es un gran éxito, pero las tarifas cubrían el 70%, ahora cobran el 30%, el cambio era competitivo. Y te voy a agregar algo más. Inflación. Si tuvimos que corregir, nos dejaron a nosotros un cambio como el de en el 2015, un cambio como el de la convertibilidad y nos dejaron tarifa como la del Rodrigazo. Claro que había inflación. Te voy a decir algo más. Había también para hacer del